Así me ves aquí. Bueno, pues él es mi abuelo, Fernando Landazábal. Y bueno, empecemos. ¿Dónde naciste? En Bucaramanga. ¿Y viviste en la época entre 1950 y 1960 allá? No, viví en Bogotá. ¿Cómo era la violencia aquí en Bogotá en esa época? Violencia como tal en Bogotá no era mucha. ¿No? No. Y después de la muerte de Gaitán, ¿hubo Pues yo no estuve en esa época de Gaitán, que fue en el año 48. Yo nací un año después. Nací en marzo del 49 y llegué a Bogotá cuando tenía 4 años. Entonces lo que conocí de violencia pues era peleas callejeras. entre partidos? Entre partidos no mucho, en Bogotá no tanto. En Bogotá no se vivió eso, digámoslo así. ¿Cómo eran distinguidos, pues, los conservadores de los liberales? Eh, el Partido Conservador había estado gobernando durante muchos años, se había desatado mucha violencia, por lo que sé en este momento. No, en ese momento yo era un niño, no sabía. Los de los liberales. Eh, el Partido Conservador había estado gobernando durante muchos años, se había desatado mucha violencia, por lo que sé en este momento. No, en ese momento yo era un niño, no sabía. Y se había creado una guerrilla que estaba defendiendo a los liberales y que se habían trasladado a algunas regiones de Colombia, principalmente a los llanos orientales. Y el líder de eso era Guadalupe Salcedo, de los liberales, de las guerrillas liberales, junto con otros. Entonces yo cuando llegué a Bogotá era el año 53. Y la situación a raíz de todo lo que se había presentado pues era bastante mala políticamente. Pues yo de niño no lo sabía, simplemente lo veo más tarde. Y sí fui testigo del golpe de Estado que se dio. Entonces Gustavo Rojas Pinilla se tomó el poder. Y sí, caminando por la calle vi al ejército, vi a las tropas armadas en el suelo. Eso fue como en el 54, a algunas regiones de Colombia, principalmente a los llanos orientales. Y el líder de eso era Guadalupe Salcedo, de los liberales, de las guerrillas liberales, junto con otros. Entonces yo cuando llegué a Bogotá era el año 53. Y la situación a raíz de todo lo que se había presentado pues era bastante mala políticamente. Pues yo de niño no lo sabía, simplemente lo veo más tarde. Y sí fui testigo del golpe de Estado que se dio. Entonces Gustavo Rojas Pinilla se tomó el poder. Y sí, caminando por la calle vi al ejército, vi a las tropas armadas en el suelo. Eso fue como en el 54. Yo estaba muy pequeño. ¿Pertenecías a algún grupo? No, pues era un niño. ¿Y tu familia? Mi papá fue un hombre muy liberal. Mi mamá, como la mayoría de mujeres, no le prestaba mucha atención a la política. Pero mi papá sí. Mi papá era liberal y un hermano de él, un tío, era del Partido Comunista. Ok, ¿y en la zona donde vivías era liberal o conservadora?
Pues en Bogotá es como muy difícil decir eso. Había de todo, pienso yo. Además recuerda que yo era muy niño, Mm, muy pequeño, entonces no sé. vale, bueno, pues eso es todo. Gracias. El, Ah, no. fuera de eso, durante la época de la dictadura, sí vi que en Bogotá sí escuché que en Bogotá se cometieron muchos atropellos. Lo oía de voz de mi padre que se quejaba de cómo el ejército y la policía intervenían y lastimaban a la gente. En ese sentido, podríamos decir, hubo violencia en Bogotá. Pero en el año, y fuera de eso, crearon unos programas que para mitigar todo eso y eran regalos que traían de otros países y crearon una organización para recibirla. Pero la hija del general Gustavo Rojas Pinilla y el esposo de ella eran muy despreciados en el ámbito que se tenía. Y hubo problemas por eso, por silbatinas, por todo. Y ya finalmente en el año 57, cuando se dio el golpe militar, pero la hija del general Gustavo Rojas Pinilla y el esposo de ella eran muy despreciados en el ámbito que se tenía. Y hubo problemas por eso, por silbatinas, por todo. Y ya finalmente en el año 57, cuando se dio el golpe militar y, y derrocaron a, a Gustavo Rojas Pinilla, lo reemplazaron, se creó una cosa que se llamó el Frente Nacional y a partir del 58 yo viví 16 años de Frente Nacional, donde en Bogotá las cosas fueron muy tranquilas, pero en el resto del país siguió aumentando la guerrilla. Y ya realmente por allá en los años 60 se configura más una guerrilla con el triunfo de la sierra en Cuba. Pero Bogotá pues no ha sufrido más que la violencia de la pobreza, de la delincuencia común, últimamente de los hinchas de equipos, pero el resto, la situación de violencia que se ha vivido en el resto del país es muy fuerte, mucho más fuerte que en Bogotá. vale, muchas gracias. De nada para servirte.